Vamos a proseguir con nuestro diálogo por la educación universitaria, especialmente en estos momentos en que nos encontramos en plena pandemia y en pleno aislamiento social. Sin embargo, la educación en las universidades tiene que seguir, en nuestra universidad tiene que seguir, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora queremos abordar un aspecto muy importante para la educación a distancia. Diríamos que es fundamental en la educación en general tratar de desarrollar, de formar competencias para un aprendizaje autónomo de los estudiantes. Pero en la educación a distancia, ahora en plena pandemia de la COVID-19, esto es todavía mucho más trascendente. Para un aprendizaje básicamente informativo, quizá no lo sea tanto, pero no estamos trabajando en la universidad simplemente para brindar información. Estamos en la universidad yendo hacia un aprendizaje formativo y más que eso, a un aprendizaje transformativo. Ya empezábamos diciendo que aprender es transformar la realidad conocida y transformarse en ese proceso. Entonces, ahora vamos a trabajar una herramienta que debe ayudarnos a que, con todo lo difícil que es a través de una educación virtual, trabajar por el aprendizaje formativo y transformativo, empecemos por profundizar el interés del estudiante, su automotivación y su aprendizaje autónomo. Muy bien, como decíamos, en épocas de pandemia necesitamos fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Por eso ahora vamos a trabajar una pequeña presentación sobre esta herramienta que son las rúbricas de evaluación, pero una evaluación para el aprendizaje. Es sumamente importante esto. No es una evaluación solo del aprendizaje, sino a distancia necesitamos evaluar para que el aprendizaje se produzca mucho mejor, de una manera mucho más profunda. Entonces, ¿cuándo decimos que hemos salido bien en una evaluación durante nuestro aprendizaje? ¿Cuál es su apreciación sobre este tema? ¿Cuándo decimos que hemos salido bien? Por ejemplo, si el sistema de notas es vigesimal de 0 a 20, salir bien es tener un 11 o más, 15, 16, 19 o 20. ¿Qué logros de aprendizaje ha alcanzado aquel que tiene 14 en comparación con el que tiene 18? ¿Es más capaz el que tiene 16 que el que tiene 12 de nota, diríamos? ¿Podemos tener la seguridad que es más capaz? ¿Qué nos dice la nota con respecto al logro de aprendizajes? ¿Nos dice claramente lo que se ha logrado? La nota nos dice qué sabemos o nos dice también qué no sabemos de lo que necesitábamos aprender. La nota nos dice qué somos capaces de hacer. La nota nos dice en qué tenemos que mejorar. Es sumamente importante que tratemos de responder estas preguntas. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice la nota?
Obviamente la nota, sea 12, 13, 14, 16, no nos dice de qué somos capaces. Por lo tanto, la nota no sirve para el aprendizaje. No sirve como debería servir. Claro, el que tiene una nota aprobatoria probablemente se siente tranquilo si es que lo que ha venido a la universidad es a pasar los exámenes. Pero ¿qué le dice la nota sobre el aprendizaje? Si no le dice mucho, si no le dice exactamente qué ha aprendido, qué sabe hacer ahora o qué no sabe, entonces no sirve para el aprendizaje. Por ejemplo, que el estudiante que tiene 7 de nota en un sistema vigesimal, ¿en qué tiene que mejorar? ¿Acaso mejorar en 4 o en 13 está claro en qué competencias va a mejorar? ¿Qué logros de aprendizaje ha dejado de alcanzar y debe esforzarse por hacer? No nos está diciendo, ¿verdad? Como ya sabemos, entonces, si no nos dice lo que hemos aprendido o dejado de aprender, es muy poco lo que sirve para el aprendizaje una simple nota, por más concreta que sea, ¿no? Y entonces, si no nos dice mucho del aprendizaje, obviamente no nos está formando para transformar la realidad que queremos transformar. Entonces tenemos que buscar una forma distinta, más poderosa de evaluar, una forma que le diga al estudiante cómo es que va a estar seguro de si ha logrado lo que tenía que aprender. Una de esas formas que queremos ahora trabajar son las rúbricas de evaluación. Son rúbricas, por eso decimos que son rúbricas de evaluación para el aprendizaje. Entonces, las rúbricas son, estamos mostrando aquí un ejemplo de una rúbrica. Creo que no todo se puede evaluar con rúbricas, pero hay muchas competencias que es fundamental que el estudiante sepa en qué consisten esas competencias. Esos son los criterios para evaluar su desempeño, cómo está yendo ese desempeño. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una rúbrica analítica que va abordando cada uno de esos aspectos que conforman la competencia, que conforman el logro de aprendizaje, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una rúbrica para evaluar los mapas conceptuales. El estudiante ha hecho un buen mapa. ¿En qué aspectos lo ha hecho bien y en qué aspectos debe mejorar? Es algo que es clave para mejorar el aprendizaje. El estudiante debe saber desde el inicio cómo debe ser su desempeño. ¿Ya? Entonces, la rúbrica, aquí mostramos, como repito, una descripción analítica, es decir, en sus diversos componentes, de lo que consiste en, por ejemplo, hacer un excelente mapa conceptual. Ya sabemos que los mapas conceptuales son herramientas poderosas para sintetizar y crear nuevo conocimiento a partir de lo que se estudia o se lee. Entonces, esos mapas conceptuales tienen aquí una forma de evaluarse, si es que están bien. ¿Ya? Entonces, diríamos que en el caso de los mapas conceptuales va describiendo cómo es un
desempeño insuficiente, un desempeño bueno, hasta llegar a un desempeño sobresaliente. Y eso los estudiantes lo saben desde el primer momento. Un aspecto importante de la evaluación para el aprendizaje es que el mismo estudiante se evalúe. Hemos dicho que en épocas de pandemia y educación a distancia es fundamental que él que está tratando de aprender, que está solo en su casa y aprendiendo a distancia, pueda tener la capacidad de evaluar lo que va avanzando. No debe esperar una nota para darse cuenta que está yendo bien o que tiene que mejorar en algunos aspectos. ¿En qué aspectos? Entonces, nosotros vemos aquí en esta rúbrica que sirve para que cada uno se evalúe, para que evaluemos el trabajo de nuestros compañeros. Recuerden que uno aprende cuando enseña. Entonces, si evaluamos el trabajo de uno de nuestros compañeros o de 2 o 3, vamos a aprender más que si solo hiciéramos nuestro trabajo. Y si 2 o 3 de nuestros compañeros evalúan con una rúbrica nuestro trabajo, entonces nos van a hacer ver a nosotros lo que piensan de nuestro desempeño y eso nos va a ayudar a mejorar. Obviamente también el profesor, la profesora pueden evaluar, ¿no?, el trabajo del estudiante, pero de una manera mucho más objetiva que poner una nota cuantitativa que ya vemos que no nos dice mucho de lo que hemos logrado aprender, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otra rúbrica, en este caso para evaluar un ensayo académico. Entonces, cuando estamos evaluando un ensayo académico, que es uno de los trabajos fundamentales que los estudiantes deben hacer en la educación superior con mayor razón, pero también en la educación secundaria. Entonces, estos ensayos tienen varios aspectos de poder decirse que está yendo bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo está su título, cómo está la introducción, ha planteado una tesis que va a defender, que va a tratar de convencer a los demás, cómo ha hecho ese desarrollo del ensayo, ha planteado argumentos, contraargumentos para su tesis, ha llegado a una conclusión, ha citado en el texto del ensayo las referencias que ha usado y finalmente tiene una lista de esas referencias y siguiendo algún determinado sistema de citar las referencias. Entonces, hay algún ensayo que está, diríamos, ya con varios aspectos por mejorar y otro ensayo que va avanzando y que puede estar muy bien en algunos de estos aspectos y excelente en otros. Entonces, se puede evaluar de una manera objetiva, como digo, el desempeño del estudiante y él mismo lo puede hacer. Entonces, fíjense cómo acostumbrarnos a evaluar nuestro trabajo con una rúbrica nos va a ayudar muchísimo. Y eso es lo que queremos trabajar en este proceso de educación a distancia. Las rúbricas aquí se hacen muy necesarias, no para tener una nota, sino para ir avanzando, para ver cuánto vamos avanzando en los resultados de aprendizaje que se nos ha propuesto alcanzar. Las rúbricas son tan importantes, no solo para el aprendizaje, sino para transformar el aprendizaje. ¿Qué estamos viendo aquí?
estamos viendo casi la totalidad, tiene algunos aspectos más que evaluar, algunos criterios más que no se ven en esta rúbrica, pero estamos tratando de ver, de evaluar el desempeño del profesor o de la profesora, el desempeño del docente, así en esta educación a distancia. También con diversos criterios. Y también si es un desempeño, diríamos, insuficiente en algunos aspectos, ¿en qué aspectos necesita mejorar? Esta rúbrica, obviamente, también la tienen que manejar y la manejan nuestros estudiantes, porque ellos tienen que dar la retroalimentación al docente. ¿Para qué? Para transformar el proceso de aprendizaje. El estudiante, los estudiantes pueden ir analizando y de acuerdo a lo que ellos van valorando, pueden informar al docente. El docente se va a sentir muy satisfecho cuando le hagamos llegar nuestra apreciación como estudiantes de cómo es que está yendo el desempeño del docente con todo el aula. Entonces, hemos querido presentar esta herramienta de rúbricas, tanto para la evaluación, para la autoevaluación del estudiante, para la evaluación de nuestros compañeros, para la evaluación que hace el profesor de nuestro trabajo, pero también en este proceso de buscar la transformación del aprendizaje, queremos también presentar la rúbrica de la evaluación del desempeño docente. Recordamos allí que siempre tenemos que estar ejercitando nuestra capacidad y aquí, por ejemplo, de observación, y les agradecemos mucho por ese querer, por esas ganas de transformar el aprendizaje. Muchas gracias.